Conversamos esta noche con el abogado, ex fiscal además, Carlos Gajardo. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noche. Buenas noches, Álvaro, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar estos importantes temas. Vamos a hablar de los audios filtrados hace algunos días que han generado gran conmoción. 5 funcionarios del Servicio de Impuestos Internos suspendidos, entre ellos nada menos que el director de Grandes Contribuyentes. Se dijo por pérdida de confianza, esa fue la razón. ¿Frente a qué estamos, Carlos? ¿Frente a qué nos enfrentamos? Bueno, estamos por supuesto frente a un caso grave de posible corrupción al interior del Servicio de Impuestos Internos orquestada por distinguidos abogados de la plaza y por montos muy millonarios. Eso es lo que se está investigando en primera instancia. La Fiscalía ha actuado bastante rápidamente, ha hecho incautaciones de teléfonos, computadores, ha tomado ya declaraciones tanto de las personas que participan, de la abogada que participa en el audio, como también de distintos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Y creo yo que la medida que se ha tomado por parte del director del Servicio de Impuestos Internos es prudente, se justifica. Acá hay que respetar la presunción de inocencia, por supuesto, pero no se entendía que los funcionarios que hubieran participado en esa revisión en que se dejó sin efecto una liquidación de 3.500 millones de pesos siguieran en funciones, ¿no? Preventivamente es correcto que esos funcionarios sean separados de sus cargos mientras se desarrolla la investigación y que esperamos se produzca con la mayor rapidez posible. A usted le tocó como fiscal investigar casos con algunas similitudes que tenían que ver, por ejemplo, también con la intención o la concreción en algunos casos de corromper a funcionarios públicos, pero el nivel del audio, el nivel de desfachatez, han dicho algunos, ¿le sorprendió, le llamó la atención? ¿Había escuchado algo así? Sí, es absolutamente sorprendente, ¿no? Los audios y lo que se escucha en ellos efectivamente tienen un nivel de crudeza de cómo se supuestamente solucionan los problemas en la Fiscalía o también en el Servicio de Impuestos Internos, que es difícil de concebir. Nosotros a mí me tocó llevar adelante varias investigaciones contra funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que quedaron en prisión preventiva y luego fueron condenados. En el mismo caso Penta, terminaron condenados 2 funcionarios del Servicio de Impuestos Internos por casos de corrupción y en otros casos tributarios también. No es algo absolutamente novedoso, pero efectivamente estos audios, la manera en que abogados que supuestamente son coayudantes del sistema de justicia se refieren a la manera en que debe resolverse el caso, es sumamente preocupante y grave. Yo creo que esto le hace un grave daño al sistema de justicia en su conjunto porque deja la sensación de que si usted tiene dinero puede zafar de estos problemas incluso pagando, y le hace un grave daño también a la profesión del abogado. Yo en esto quiero ser bien enfático. Los abogados por regla general, ¿no es cierto?, no somos truanes, no somos personas que nos dediquemos a organizar bandas para cometer crímenes. No es esa la función de la abogada y por lo tanto aquí no hay secreto profesional que rija, no hay tampoco una expectativa de privacidad que uno pueda tener esa conversación, y creo que por este grave daño que se le hace a la profesión y al sistema de justicia en su conjunto, estos hechos deben ser profundamente investigados. Claro, es distinto a lo que hemos visto en la Comisión para el Mercado Financiero, donde la reacción de las autoridades no ha sido igual en esa entidad. Por su experiencia también, estamos enfrentando a la Comisión del Mercado Financiero, una entidad sumamente técnica, también hermética. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Álvaro, habría una gran diferencia, porque supuestamente se intentaron pagos, se hicieron pagos en el Servicio de Impuestos Internos y en la Comisión de Mercado Financiero. Pero si usted revisa lo que ha sucedido, en el Servicio de Impuestos Internos efectivamente se pudo acreditar que se dejó sin efecto una liquidación por 3.500 millones del contribuyente Sauer y de sus empresas. Eso es un hecho acreditado y hay que ver por qué se hizo eso. Si hubo una irregularidad y que por lo tanto pueda efectivamente ser constitutiva de un delito funcionario. En cambio, si usted analiza lo que pasó en la Comisión de Mercado Financiero, y esto es bien importante tenerlo presente, la Comisión de Mercado Financiero suspendió preventivamente a la corredora y luego canceló definitivamente su funcionamiento, es decir, fue muy estricto con la corredora. Por lo tanto, uno puede tener más dudas de que en la Comisión de Mercado Financiero haya habido efectivamente actos de corrupción. En cambio, puede estar con mayor convencimiento de que eso sí ocurrió en el Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que la situación de ambas instituciones es distinta, ambas deben ser investigadas, por supuesto, pero hay indicios mucho más claros de irregularidades
en el Servicio de Impuestos Internos que en la Comisión de Mercado Financiero. Sí, lo llevo a otro hecho, Carlos, que ha generado mucho impacto, lo de Algarrobo, ¿no? Sorprende por el monto, en realidad son 1.000 millones de pesos aproximadamente, pero lamentablemente ya no sorprende por el hecho, porque ya está claro que existe, y lo hemos conversado más de alguna vez, demasiada opacidad para este tipo de maniobras en el mundo municipal. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre este tipo de desfalcos en las municipalidades? Entiendo que hay una cifra que da cuenta que más del 50% está siendo investigada por algún hecho de esta naturaleza, probablemente por montos menores, pero hechos parecidos. Bueno, yo comentaba en estos días, Álvaro, que en esta semana solamente hemos tenido la explosión del caso Audios, ¿no es cierto?, con todo lo que se ha conocido. Este conocimiento de un desfalco de más de 1.000 millones de pesos en que estaría participando el alcalde, que además está con una orden de detención pendiente y se encuentra además una funcionaria municipal ya en prisión preventiva, y además en el caso Convenios, que desde hace tiempo ya también está avanzando, se acaba de detener a 2 funcionarias en la región, en Puerto Montt, ¿no? del gobierno regional. Es decir, tenemos en poquito tiempo 3 casos muy importantes, muy impactantes, de mucho dinero, que nos muestran de nuevo que tenemos en el país problemas serios de probidad. El caso de Algarrobo, como usted efectivamente señala, es un caso grave. Es un caso en que de una manera de nuevo muy burda, durante todos los meses se extrajeron 60 millones de pesos aproximadamente con pagos a funcionarios fantasmas que tienen vinculación con la funcionaria de tesorería y con el propio alcalde. Esto se extendió por varios meses y por lo tanto se llegó a esta friolera de más de 1.000 millones de pesos. Es mucho dinero en un municipio relativamente chico y pobre. Uno debiera exigir que tuviéramos mejores controles, sin duda. A partir del año 2018 las penas se subieron para las altas autoridades. Si este alcalde termina siendo condenado por fraude al fisco, se puede enfrentar fácilmente a penas de 15 años de cárcel hacia arriba, porque le va a perjudicar el agravante de ser una autoridad de elección popular, que solo rige a partir del año 2018. Entonces, yo diría, tenemos actos y hechos que son preocupantes de corrupción, tenemos que ver cómo las instituciones van afrontando con las nuevas herramientas que el país le ha entregado al sistema de justicia, sobre todo después del caso Penta, pero también tenemos que profundizar los mecanismos de prevención para que estas conductas no se multipliquen. Ahí hay mucho que hacer, canales de denuncia más potentes, fortalecer los controles cruzados. La Contraloría tiene que poder entrar a las cuentas corrientes de los organismos públicos, es un anacronismo absoluto que eso no se puede hacer, etcétera. Hay mucho por avanzar y estos casos siempre son una oportunidad para hacerlo. La justicia que actúa duramente, que se sancione gravemente a todos los que han participado en estos graves desfalcos, en el caso Convenios, en los municipios, en el caso Audios, pero también tomemos como una oportunidad para mejorar nuestras leyes que sancionen estas conductas y que también intentan prevenirlas, ¿no? Los mecanismos de prevención son muy importantes también. Totalmente. Estamos a menos de un mes del plebiscito. Carlos, quiero aprovechar de preguntarle ¿cuál es su opinión jurídicamente? ¿Qué opinión tiene del texto propuesto? No, yo creo que ahí, más que mi opinión, es importante que la ciudadanía se forme sus propias convicciones, que haya un estudio más o menos, en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, de lo que el texto les produzca a cada una de ellas. Pero sí creo que los 2 procesos constituyentes que hemos tenido han fracasado en algo fundamental, que es en buscar textos que sean, diría yo, de consenso entre las distintas sensibilidades que tiene el país. En el primer proceso estuvo efectivamente muy cargado a sectores de centroizquierda, se dejó afuera de ese gran acuerdo a sectores importantes de centro derecha y eso generó su rechazo con una votación muy importante. Y en este nuevo proceso se ha cometido el mismo error, pero con el signo contrario. Este es un proceso que básicamente ha llevado adelante la centro-derecha de nuestro país, donde las propuestas que tenía la centro-izquierda fueron muy poco consideradas y creo que desgraciadamente nos vamos a encaminar de nuevo a un siguiente proceso de rechazo que en todo caso debiera significar el fin de este intento de tener una nueva constitución completa y debiéramos simplemente que los cambios que deban hacerse se hagan en el Parlamento. Sí, personalmente usted opinión, al menos. Ya lo terminó de leer, ya tiene una opinión a favor o en contra, ya decidió. Yo tengo una opinión que estoy en contra de este nuevo texto porque creo que tiene ripios importantes en distintas materias. He hecho una crítica muy fuerte, por ejemplo, a la forma en que se obliga a que toda la reglamentación de un delito esté en la ley
y eso genera un daño y un problema muy importante para una serie de tipos penales, entre ellos para el narcotráfico, que parte importante de su reglamentación está en decretos. En Chile, por ejemplo, para saber qué droga está prohibida, eso no está en la ley, eso está en decretos, y el nuevo texto constitucional impide que esa reglamentación se base en decreto y por lo tanto va a generar un problema de constitucionalidad para delitos tan importantes como el narcotráfico, como la usura y como otra serie de delitos. Esto lo han planteado distintos abogados penalistas y profesores de derecho penal. Pero más allá de esos ripios técnicos, a mí me parece que el gran problema que tiene el texto es que no ha logrado concitar acuerdos de una parte importante del país. Se ha dejado afuera a parte importante del país y eso a mí me parece que lo hace inviable con aquello que era el sentimiento y la necesidad, ¿no? Que esto fuera una casa común, que esto fuera, como decía el eslogan de los amarillos en algún momento, una que nos una. Eso evidentemente no ha sucedido en este nuevo proceso tampoco y por lo tanto yo al menos, pero creo que cada persona tiene que tomar su decisión, estoy en contra de este nuevo proceso. Bien, Carlos Gajardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, Álvaro, por la invitación. Buenas noches. Que esté muy bien.